Despiertas. Son las 3 de la mañana y aunque el mundo exterior duerme en un silencio absoluto, dentro de tu pecho hay un estruendo ensordecedor. No es un ruido físico, sino una vibración oscura, una presión en el centro del esternón, que conoces demasiado bien. Es la ansiedad por el futuro, el peso de las facturas que se acumulan como hojas secas en el umbral de tu puerta, la sensación asfixiante de que, sin importar cuánto corras, cuánto trabajes o cuánto te esfuerces, el suelo bajo tus pies se sigue moviendo hacia atrás. Te preguntas en la soledad de tu habitación, ¿por qué la prosperidad parece huir de ti? ¿Por qué el dinero llega a tus manos y se disuelve como agua entre los dedos, antes de que puedas siquiera saborear la tranquilidad? ¿Crees que es mala suerte? ¿Crees que es la economía? ¿Crees que tal vez no eres lo suficientemente inteligente o capaz? Pero te equivocas. Lo que estás experimentando no es un fallo financiero, sino un cortocircuito espiritual. Hay una ley antigua, un mecanismo oculto en la arquitectura misma del universo, que has estado ignorando. Quizás inocentemente, pero con consecuencias devastadoras. Hoy vamos a abrir los libros que han estado sellados durante siglos, para entender por qué ignorar un acto de conciencia de apenas 30 segundos está bloqueando tu shefa, tu flujo de abundancia divina, y atrayendo hacia ti deudas que no son solo monetarias, sino eternas. Antes de cruzar el umbral hacia este conocimiento prohibido para muchos, y revelado para los buscadores de la verdad, te invito a que realices un acto físico que simbolice tu apertura espiritual. Si sientes que tu alma resuena con la búsqueda de una vida más elevada y quieres que esta sabiduría continúe llegando a ti como un manantial inagotable, te pido que ahora mismo le des me gusta a este video y te suscribas al canal. No lo hagas como un autómata, hazlo como quien planta una semilla en tierra fértil, declarando al universo que estás listo para recibir, entender y transformar tu realidad. Al unirte a nuestra comunidad, te conectas con una corriente de energía colectiva que busca la luz en medio de la oscuridad. Imagina ahora que tu vida es un recipiente. En la tradición de la Kabbalah, a esto lo llamamos Kli. Tú eres una vasija diseñada con un propósito único y magnífico: contener la luz infinita del Creador. Esta luz, en su manifestación más tangible en nuestro mundo físico, se traduce en salud, en amor y sí, en Parnasá, en sustento económico. El Creador, en su bondad infinita, desea llenarte. La naturaleza de la luz es dar, expandirse, colmar cada rincón de tu existencia. Entonces, si la fuente es infinita, y su deseo es darte todo, ¿por qué tu vasija está vacía? ¿Por qué se siente seca, agrietada, sedienta? La respuesta es dolorosa pero necesaria. Hay una fuga, o peor aún, hay un bloqueo que tú mismo has colocado en la entrada de tu propio canal de recepción sin darte cuenta. Has estado caminando por el mundo consumiendo, tomando, usando los recursos, pero has olvidado la llave maestra que mantiene el flujo abierto. Esa llave es la gratitud consciente, codificada en una fórmula que los sabios han preservado, y al ignorarla, has convertido tu vida en un sistema cerrado que se asfixia a sí mismo. Debes comprender que el dinero no es papel, ni números en una pantalla digital, ni monedas de metal. El dinero es energía espiritual condensada. Es una manifestación de la confianza divina depositada en ti. En el Talmud, los sabios nos enseñan una verdad que hace temblar los cimientos de nuestra comprensión moderna. Disfrutar de este mundo sin una bendición es como robarle al Creador y a la Asamblea de Israel. Puede sonar severo, puede sonar como una sentencia dura, pero analicémoslo con los ojos del alma. Cuando tomas una manzana, bebes un vaso de agua o recibes tu salario a fin de mes, estás interactuando con una energía que no creaste. Tú no diseñaste la estructura molecular del agua, no programaste el código genético de la manzana, ni creaste la inteligencia que te permitió ganar ese dinero. Todo eso es un préstamo, es energía prestada para que tú, en tu libre albedrío, la eleves. Cuando consumes esa energía sin detenerte esos 30 segundos para reconocer la fuente, estás cometiendo un acto de apropiación indebida cósmica. Estás diciendo, en el lenguaje del silencio, esto es mío, mi fuerza y el poder de mi mano me han hecho esta riqueza. Y aquí es donde entra el peligro del que te advierto. Cuando vives bajo la premisa de mi fuerza y mi poder, te desconectas de la fuente ilimitada, y te conectas únicamente a tu propia batería limitada. Tu batería, tu energía vital, es finita, se agota, te cansas, te enfermas, te estresas, envejeces. Al desconectarte del generador principal para vivir de tu propia reserva, la prosperidad natural se detiene. Comienzas a operar en un estado de supervivencia. Y lo que es más aterrador,
Al tomar sin bendecir, al recibir sin reconocer, creas un vacío espiritual, una especie de presión negativa en el universo. La naturaleza aborrece el vacío, y ese espacio que debería estar lleno de luz y gratitud, al quedar hueco por tu arrogancia inconsciente, comienza a llenarse de lo opuesto, la kelipá, las cáscaras de impureza. Estas fuerzas parasitarias se adhieren a tu dinero, a tu trabajo, a tus relaciones, se alimentan de la luz que robaste, y la manifestación física de estas sanguijuelas espirituales es la deuda. La deuda financiera es, en su raíz más profunda, un reflejo de una deuda espiritual. Es el universo mostrándote en el plano material que estás en déficit en el plano superior. Has tomado más de lo que has agradecido, has consumido más luz de la que has revelado, y ahora, el sistema exige equilibrio. Las deudas eternas de las que hablo no son solo aquellas que tardas años en pagar al banco, son deudas que tu alma, tu neshama, lleva consigo incluso más allá de esta vida. Son cargas que te obligan a regresar, a reencarnar, a girar en la rueda del Gilgul, reencarnación, una y otra vez, hasta que aprendas la lección simple pero poderosa de reconocer al proveedor. Imagina la tragedia de un alma que trabaja incansablemente durante 80 años. Acumula bienes, construye imperios, pero nunca se detiene esos 30 segundos cruciales para conectar el cable a tierra. Esa alma llega al mundo de la verdad con las manos llenas de polvo y los bolsillos llenos de agujeros. Todo lo que creía poseer se queda aquí, y la deuda de gratitud no pagada se convierte en una cadena que la ata. Pero tú estás aquí porque sientes que algo debe cambiar. No es casualidad que este mensaje haya llegado a ti hoy. No existen las coincidencias en el vocabulario de Dios. Solo existen las diosocidencias. Estás siendo llamado a despertar. Piensa en tu rutina diaria. Te levantas, miras el teléfono, te cepillas los dientes, tomas café, corres al trabajo. Todo es automático. En esa prisa, en ese frenesí, estás caminando dormido a través de un jardín de milagros. Tu corazón late sin que tú se lo ordenes. Tus pulmones extraen oxígeno de la atmósfera sin que tengas que calcular la mezcla de gases. Tu cuerpo digiere, tus células se regeneran. Y sin embargo, la queja suele estar más presente en tu boca que la alabanza. No tengo suficiente, dices. Me falta esto, piensas. Mira lo que tiene el vecino, envidias. Cada uno de esos pensamientos es un ladrillo más en el muro que bloquea tu prosperidad. La queja es el antídoto de la abundancia, es el veneno que cierra las válvulas del Shefa. Los grandes sabios cabalistas nos enseñan que el mundo fue creado con la cualidad de Gesed, de bondad amorosa. El deseo de Dios es impartir placer a sus criaturas, pero para que el placer sea real, no puede ser pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es aquello que recibimos sin haberlo ganado, sin haber hecho ningún esfuerzo por ello. Es como un mendigo que recibe limosna. Siente alivio, pero también siente una profunda vergüenza, porque no hay dignidad en recibir sin dar. Para evitar esto, se nos dio el trabajo espiritual, y el trabajo espiritual más elevado, paradójicamente, no es mover montañas ni ayunar durante 40 días. El trabajo más elevado es la transformación de nuestra conciencia a través del reconocimiento. Cuando te detienes antes de comer o después de recibir un pago, o simplemente al abrir los ojos y recitas esa oración, esa conexión de 30 segundos, estás transformando el pan de la vergüenza en pan ganado. Estás diciendo, yo sé que esto viene de ti, yo soy un socio en la creación, yo recibo esto para tener fuerzas para servir, para compartir, para hacer el bien. En ese instante, la energía del dinero se purifica, se limpia de la kelipá, se vuelve luminosa, y un dinero luminoso no atrae deudas, atrae más luz, atrae oportunidades, atrae sincronicidades, atrae paz. Recuerdo la historia de un hombre que vino a pedir consejo a un gran rabino en la ciudad de Safed, la cuna de la Kabbalah. Este hombre estaba desesperado. Había tenido una cadena de tiendas exitosa, pero en cuestión de 2 años, todo se había derrumbado. Pleitos legales, robos, malas inversiones. Estaba en la ruina, endeudado hasta el cuello, y su familia sufría. Rabino, lloraba el hombre, ¿qué mal he hecho? Doy caridad, voy a la sinagoga, respeto el Shabbat. ¿Por qué el cielo me castiga así? El rabino, un anciano con ojos que parecían contener galaxias enteras, lo miró profundamente, escaneando no su ropa ni su rostro, sino su alma. ¿Cómo comes?, le preguntó el rabino. El hombre se quedó perplejo. ¿Cómo como? Pues con la boca, rabino. ¿Qué tiene que ver eso con mis deudas? El rabino insistió, cuando te sientas a la mesa,
Cuando tienes el alimento frente a ti, o cuando cerrabas un gran negocio, ¿dónde estaba tu mente? ¿Estabas ya pensando en el siguiente bocado, en el siguiente dólar? ¿O te detenías a sentir el asombro de que el creador del universo se ocupara de alimentarte a ti, una pequeña criatura en un planeta vasto? El hombre bajó la cabeza, recordó las comidas apresuradas, los negocios cerrados con arrogancia, las veces que miraba su cuenta bancaria con orgullo vanidoso, pensando, «¡Qué listo soy!», comprendió. Había estado comiendo veneno espiritual, había estado construyendo su castillo sobre la arena de su propio ego. El rabino le explicó que cada vez que ingerimos algo de este mundo sin elevarlo, esa chispa de santidad que reside en el objeto, queda atrapada dentro de nosotros, pero en estado de exilio. Esas chispas atrapadas gritan, y su grito crea disonancia en nuestra vida. Tu prosperidad está bloqueada, le dijo el rabino, porque has bloqueado el flujo de retorno. El circuito está roto. Quieres recibir la señal de la abundancia, pero has cortado el cable de la gratitud. Esta historia no es solo una anécdota del pasado, es tu historia hoy. Tal vez no has perdido una cadena de tiendas, pero sientes la misma asfixia, sientes que trabajas para pagar intereses, para tapar huecos. Y te digo ahora, con la certeza de milenios de sabiduría, no saldrás de este ciclo solo trabajando más horas, no saldrás de este ciclo pidiendo otro préstamo para pagar el anterior. Eso es tratar de apagar el fuego con gasolina. La solución debe ser dimensional. Debes ascender al nivel de la causa para corregir el efecto. El mundo físico es el mundo de los efectos. El mundo espiritual es el mundo de las causas. Si quieres cambiar tu cuenta bancaria, debes cambiar primero la frecuencia de tu alma, y esa frecuencia se calibra con precisión milimétrica a través de las palabras que salen de tu boca y la intención que reside en tu corazón. La oración de la que hablaremos, esa fórmula de 30 segundos, no es un hechizo mágico, no es un abracadabra que hará llover monedas de oro del techo. Es algo mucho más potente, es una tecnología de la conciencia, funciona reconfigurando tu identidad. Ahora mismo, te identificas como un necesitado, como alguien a quien le falta, y el universo, que es un espejo gigante, refleja esa identidad devolviéndote más carencia. ¿Dices que te falta? Entonces te daré más situaciones de falta. Pero cuando activas esta oración con la intención correcta, cambias tu identidad a la de un agradecido, a la de un receptor consciente, y el universo responde, ¿dices que tienes y agradeces? Entonces te daré más motivos para agradecer. Es un cambio de polaridad magnética. Pasas de repeler la abundancia a atraerla. Pero, cuidado, hay una trampa sutil en la que caen muchos estudiantes de espiritualidad. Piensan que pueden engañar al sistema. Piensan, bien, recitaré la oración mecánicamente para que Dios me dé dinero. Eso no funciona. El cielo no tiene burocracia, pero tiene un detector de mentiras infalible, el corazón. Si tus labios pronuncian las palabras antiguas, pero tu corazón sigue lleno de miedo, de codicia o de arrogancia, la oración no sube, se queda en el techo de tu habitación. Para que esta llave gire en la cerradura, debe estar lubricada con la emoción genuina de la humildad. Debes llegar al punto de reconocer de verdad que no te mereces nada y que todo lo que tienes es un regalo inmerecido. Desde ese punto cero, desde esa nulidad del ego, es donde ocurre el milagro de la expansión. Piensa en el momento en que un bebé llora y su madre lo alimenta. El bebé no paga, no trabaja, solo existe y recibe, pero a medida que crecemos, perdemos esa conexión instintiva y empezamos a creer en la ilusión de la autosuficiencia. La oración de los 30 segundos es un retorno a esa confianza primordial, pero con la madurez del adulto que elige confiar. Es volver a ser un hijo del rey, sentado a la mesa real, sabiendo que el sustento está garantizado siempre y cuando no escupas en el plato que se te sirve. La deuda eterna se disuelve cuando comprendes que tu única deuda real es la de amar y agradecer al Creador por cada respiro. A medida que avanzamos en este viaje narrativo, voy a desglosar para ti no solo el contenido de esta oración, sino la anatomía oculta de la bendición. Te llevaré a través de los pasillos de la historia judía, donde veremos cómo los patriarcas y los sabios usaban esta tecnología para sobrevivir en desiertos estériles y prosperar en tierras extrañas. Verás que la riqueza judía, tan a menudo malinterpretada y envidiada por el mundo, no proviene de una conspiración secreta, sino de una fidelidad inquebrantable
a las leyes espirituales de la gratitud y el diezmo. Maser, entenderás por qué la caridad no es perder dinero, sino podar el árbol para que dé más fruto. Pero todo empieza aquí, en este reconocimiento fundamental. Estás bloqueado porque has olvidado cómo pedir permiso para disfrutar de la vida. Siente el peso de estas palabras. Deja que penetren más allá de tu intelecto, hasta el tuétano de tus huesos. La ansiedad que sentías a las 3 de la mañana es, en realidad, un mensaje de tu alma pidiéndote que vuelvas a casa. Tu alma sabe que la abundancia es tu estado natural y sufre cuando vive en la restricción. Esa incomodidad es combustible. Úsala. No te duermas de nuevo en la ignorancia. Estamos a punto de encender una antorcha en medio de tu noche oscura. La oración está cerca, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pero antes de revelarte las palabras exactas, necesito que entiendas profundamente qué es lo que has estado haciendo mal con tu energía vital. Porque poner vino nuevo en odres viejos solo hará que se rompan. Necesitamos reparar la vasija, necesitamos sellar las grietas de la ingratitud, y eso requiere que miremos de frente a los monstruos que has estado alimentando, la envidia, la prisa y la creencia tóxica de que estás solo en el universo, luchando contra todos. No estás solo, nunca lo has estado, pero has estado viviendo de espaldas a la luz. Es hora de darse la vuelta, es hora de enfrentar el sol. Caminas por la vida creyendo que el terreno que pisas es sólido, pero la realidad espiritual es mucho más parecida a un océano vasto y profundo. Lo que ves en la superficie, tu saldo bancario, tus deudas, tu empleo, tus clientes, es solo la espuma de las olas. Lo que realmente mueve tu vida son las corrientes submarinas, invisibles y poderosas, que operan bajo la superficie de tu conciencia. En el capítulo anterior, comenzamos a despertar a la verdad de que existe un cortocircuito en tu sistema de prosperidad. Ahora, debemos sumergirnos en las profundidades de ese océano para examinar la naturaleza exacta del bloqueo. Debes entender la mecánica del desastre para poder apreciar la ingeniería del milagro. No puedes arreglar un motor si no sabes qué pieza está rota, y la pieza rota en tu vida financiera no es tu capacidad de trabajo ni tu inteligencia, es tu sistema de filtrado espiritual. Imagina por un momento que eres un buzo en el fondo del mar, tienes un tanque de oxígeno que te mantiene con vida. Ese oxígeno es el Shefa, el flujo de abundancia que el Creador envía constantemente. Pero hay un problema. La manguera que conecta tu tanque a la superficie tiene un nudo. El aire llega, sí, pero llega con dificultad, silbando, apenas lo suficiente para mantenerte consciente, pero no lo suficiente para permitirte nadar con fuerza, explorar o disfrutar del paisaje. Estás en modo de supervivencia, jadeando por cada bocanada de aire financiero. Ese nudo no lo puso el Creador. Él envía el oxígeno a presión máxima. Ese nudo lo has ido apretando tú, vuelta tras vuelta, cada vez que has consumido la energía del mundo, sin liberar la energía de retorno. Este nudo se llama bloqueo de la ingratitud, y en la Kabbalah tiene una estructura y una densidad muy específicas. Para comprender esto, debemos hablar de lo que realmente sucede cuando interactúas con la materia. Cuando recibes dinero o comes un alimento, no estás interactuando con algo inerte. Todo en este universo, desde la moneda más pequeña hasta el banquete más lujoso, está vivo. Todo contiene lo que los cabalistas, siguiendo las enseñanzas del gran Isaac Luria, el Ari, llaman Nitzotzot, o chispas de santidad. Estas chispas son fragmentos de la luz divina que quedaron atrapados en la materia durante la creación del mundo. Son prisioneras en una cárcel física. Cuando una manzana llega a tu mano, o cuando un cliente te paga una factura, esas chispas están gritando en silencio. Tienen un anhelo desesperado de volver a su origen, de ascender de nuevo a la fuente infinita. Y aquí es donde entras tú. Tú eres el libertador. Tú eres el único ser en la creación con la capacidad de liberar esas chispas. Pero, ¿qué sucede cuando ignoras tu función? ¿Qué pasa cuando comes la manzana? Disfrutas su sabor, absorbes sus nutrientes, pero no pronuncias la bendición, esa fórmula sagrada de 30 segundos que abre la puerta de la prisión. Lo que ocurre es una tragedia metafísica. Tomas la chispa, pero en lugar de liberarla hacia arriba, la encierras dentro de tu propio ego. La chispa entra en tu cuerpo y en tu vida, pero entra frustrada, oscura, pesada, se convierte en una energía estancada, y la energía estancada se pudre. En términos espirituales,
Esa podredumbre crea una capa de suciedad alrededor de tu aura, una costra invisible que los sabios llaman clipa, cáscara. Esta clipa es pegajosa, es densa, y actúa como un imán para las fuerzas negativas. Cuando has acumulado suficientes chispas no liberadas, suficientes comidas sin bendecir, suficientes sueldos recibidos sin gratitud consciente, has construido una armadura de negatividad a tu alrededor. Y aquí viene la revelación más aterradora: la abundancia fresca, el dinero nuevo, las oportunidades brillantes, no pueden penetrar esa armadura. Llegan a ti, chocan contra la clipa y rebotan hacia otra persona. Ves cómo otros prosperan con menos esfuerzo, mientras tú te golpeas contra la pared. No es que Dios prefiera a los otros, es que los otros no tienen esa costra repeliendo la bendición, o quizás, sin saberlo, mantienen un flujo de gratitud que tú has cortado. El Zohar, el libro del esplendor, nos advierte sobre el ladrón espiritual. Nos dice que quien disfruta de este mundo sin bendecir es como quien roba al santo bendito sea y a la asamblea de Israel. Puede parecer una metáfora, pero en los tribunales celestiales es un cargo legal literal. Cada vez que tomas sin agradecer, se abre un expediente, se crea una deuda, y el universo, que busca siempre el equilibrio, homeostasis, se cobrará esa deuda. ¿Cómo se la cobra? No suele enviar un rayo del cielo. El universo es más sutil y pragmático. Se cobra a través de fugas. ¿Te ha pasado alguna vez que recibes un dinero extra inesperado y al día siguiente se rompe el coche? ¿O consigues un aumento de sueldo y de repente surge un gasto médico urgente que absorbe exactamente esa cantidad? Eso no es mala suerte. Eso es el sistema de cobro automático del universo equilibrando tus libros. Como no pagaste la deuda de gratitud voluntariamente, con la oración y la conciencia, el sistema tomó el pago forzosamente a través de la pérdida material. La deuda eterna de la que te hablo es este ciclo perpetuo de ganar y perder, llenar y vaciar, donde nunca puedes acumular riqueza porque siempre estás pagando las facturas atrasadas de tu ingratitud espiritual. Estás corriendo en una cinta de correr, mucho movimiento, mucho sudor, pero cero desplazamiento real. Permíteme contarte una historia que ilustra este principio con una claridad dolorosa. Se cuenta de un mercader en la antigua Polonia que era conocido por su astucia. Compraba barato, vendía caro, y su fortuna crecía día tras día. Sin embargo, este hombre tenía un defecto: era avaro con sus palabras hacia el cielo. Consideraba que su inteligencia era la única causa de su éxito. Dios me dio cerebro, yo hago el resto, solía decir con arrogancia. Un día, viajando con una gran suma de dinero para cerrar un trato, se detuvo en una posada, comió opíparamente, bebió el mejor vino, y se levantó de la mesa limpiándose la boca sin susurrar ni una palabra de agradecimiento, corriendo a su carruaje para seguir haciendo negocios. Esa noche, soñó que estaba en un tribunal. Un juez sin rostro ponía en una balanza todo el oro que el mercader poseía. En el otro platillo, el juez colocó una pluma. La pluma representaba las palabras de gratitud que el mercader debería haber dicho. Para horror del hombre, la pluma pesaba más que el oro. El juez habló con una voz que sonaba como un trueno distante. Has tomado la sustancia del rey para construir tu propio reino. Todo lo que tienes es prestado, y el plazo del préstamo ha vencido. El mercader despertó sudando, revisó su bolsa de dinero. Estaba intacta. Solo fue una pesadilla, pensó, y siguió su camino. Pero al llegar a la ciudad de destino, descubrió que las monedas de oro en su bolsa se habían transformado en carbón. Había sido víctima de una estafa en el camino, o tal vez de una alquimia inversa. Perdió todo. Quedó en la ruina. Años después, siendo un mendigo, un sabio le explicó: tu oro no se convirtió en carbón por magia negra. Tu oro siempre fue carbón disfrazado. La bendición es lo que mantiene la realidad del oro. Sin la bendición, la materia pierde su estabilidad y regresa al caos. Esta historia es extrema, pero tú la vives en microdosis todos los días. Cuando el dinero se te hace agua, es porque le falta el contenedor espiritual que lo mantenga sólido. La oración de 30 segundos que has estado ignorando es ese contenedor. Es el campo de fuerza que protege tu prosperidad de la entropía y el caos. Ahora, profundicemos en la psicología de tu bloqueo. ¿Por qué ignoras esta oración? ¿Por qué es tan difícil detenerse 30 segundos después de comer o al recibir dinero? La respuesta reside en la naturaleza de tu adversario interno, el Yetzer Hará. Esta fuerza instintiva sabe que si empiezas a bendecir, recuperarás tu poder. Sabe que la gratitud es la llave de tu libertad. Por eso,
El adversario utiliza su arma más efectiva contra ti, la prisa. La prisa es la herramienta del diablo. Te hace creer que no tienes tiempo. Tengo que volver al trabajo. Tengo que contestar este mensaje. Estoy llegando tarde. La prisa te mantiene en la superficie, en la espuma, impidiéndote bajar a la profundidad donde reside el poder. La prisa te desconecta del momento presente, que es el único lugar donde Dios existe. Dios no está en tus preocupaciones futuras ni en tus lamentos pasados. Dios está en el ahora. Cuando comes apresuradamente, sin conciencia, estás alimentando tu cuerpo pero matando de hambre a tu alma. Y un alma hambrienta es un alma ansiosa. Un alma ansiosa toma decisiones financieras impulsivas, basadas en el miedo, lo cual perpetúa el ciclo de la deuda. Además de la prisa, está la familiaridad. Te has acostumbrado tanto a los milagros que ya no los ves. Das por sentado que tendrás comida en la mesa. Das por sentado que tendrás salud para trabajar. Esta familiaridad es una ceguera espiritual. La Kabbalah nos enseña que el mundo se recrea a cada instante. Si Dios dejara de pensar el universo por un segundo, todo volvería a la nada. Por lo tanto, tu comida de hoy es un milagro nuevo, recién salido del horno de la creación, diseñado específicamente para ti. Ignorarlo es como si alguien te regalara un diamante cada día, y tú lo usaras para calzar la pata de una mesa coja sin siquiera mirarlo. Es un insulto a la generosidad del dador. El bloqueo también se manifiesta en tu cuerpo físico. Observa tu digestión. Observa tu nivel de energía después de comer. ¿Te sientes pesado, letárgico, con niebla mental? A nivel biológico, dirás que comiste demasiados carbohidratos. A nivel espiritual, esa pesadez es la luz atrapada. Has ingerido chispas sagradas pero no les has dado vía de salida hacia arriba, así que se quedan gravitando en tu sistema, densificándote. Esta densidad te impide tener claridad mental para ver oportunidades de negocio, para tener ideas creativas, para resolver problemas complejos. Tu prosperidad depende de tu claridad mental, y tu claridad mental depende de tu digestión espiritual. Piensa en las deudas que te acosan. No las mires como números rojos, míralas como entidades vivas. Son parásitos energéticos que has invitado a entrar. Se alimentan de tu miedo y de tu falta de luz. Cada vez que te angustias por ellas, las alimentas más. Para matarlas de hambre, debes cortar su suministro de negatividad e inyectar una dosis masiva de luz de gratitud, pero no puedes hacerlo si sigues operando en modo automático. Tienes que romper el patrón, tienes que hacer algo radicalmente diferente a lo que has hecho los últimos 10, 20 o 30 años. La tradición nos habla del Birkat Hamazon, la bendición después de la comida, como la única bendición ordenada directamente por la Torá, no por los rabinos. Está escrito: comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. Fíjate en la secuencia. Primero comes, luego te sacias, satisfacción física, y entonces viene el desafío. Es fácil pedir a Dios cuando tienes hambre. Eso es instinto de supervivencia. Pero recordar a Dios cuando ya estás lleno, cuando tu ego se siente satisfecho y poderoso, eso es maestría espiritual. Ahí es donde se juega la batalla por tu prosperidad. La mayoría de la gente falla en ese punto crítico. Comen, se llenan, se olvidan, y al olvidarse cierran el grifo. Tú has estado cerrando el grifo una y otra vez. Has estado diciendo al universo: gracias, ya tengo lo que quería. No te necesito más hasta que vuelva a tener hambre. Esa actitud utilitaria es lo que te mantiene en la escasez. Tratas a Dios como a un cajero automático o un repartidor de comida, no como a un socio vitalicio. Y a un socio no se le despacha, se le invita a sentarse, se le agradece, se planifica con él el futuro. La oración de los 30 segundos, de la que te hablaré en detalle, y que es el núcleo de este secreto ancestral, no es una simple repetición de palabras hebreas que no entiendes. Es un acto de reingeniería de la conciencia. Es el momento en que tomas la energía que acabas de recibir, sea comida o dinero, y le pones un sello, una marca de kosher espiritual, que dice: esta energía está consagrada para el bien. Esta energía no puede ser tocada por la oscuridad. Cuando haces esto, proteges tu dinero. Creas un escudo alrededor de tus bienes. Las deudas eternas no pueden adherirse a una riqueza que ha sido elevada. Estás empezando a ver el cuadro completo, ¿verdad? No eres víctima de la economía. Eres víctima de tu propia desconexión. Pero la buena noticia es que la conexión se puede reparar en un instante. No necesitas años de terapia ni ganar la lotería.
Necesitas un cambio de actitud radical en un momento específico del día. Necesitas dominar esos 30 segundos cruciales que siguen a la recepción de cualquier bien. Siente la resistencia en tu mente ahora mismo. Una parte de ti, la parte escéptica, la parte herida, te dice, ¿puede ser tan simple? ¿De verdad mis problemas financieros se deben a que no rezo después de comer? Esa voz es la voz del bloqueo intentando sobrevivir. No la escuches. Escucha a tu intuición, esa voz más suave y profunda que te dice, sí, tiene sentido. He estado viviendo como un extraño en la casa de mi padre. He estado tomando sin pedir permiso. En el próximo tramo de nuestro viaje, vamos a desvelar la solución. Vamos a entrar en el cómo. Te voy a entregar las llaves del reino, explicándote no solo qué decir, sino cómo pensar y sentir en esos 30 segundos para que el efecto sea nuclear. Pero antes de que podamos construir el nuevo edificio de tu prosperidad, teníamos que demoler las mentiras que sostenían tu pobreza. Ahora que ves los escombros, ahora que entiendes que el bloqueo es real y es autoinfligido, estás listo para recibir la herramienta de la liberación. La tensión que sientes ahora, esa mezcla de culpa por haber ignorado la verdad y esperanza por haberla encontrado, es una buena señal. Significa que tu neshama se está despertando. El dolor del arrepentimiento es el jabón que limpia el alma. Deja que te lave. No te juzgues con dureza. Júzgate con verdad. Has estado dormido, pero ahora estás abriendo los ojos. Y lo que verás a continuación cambiará para siempre la forma en que miras un trozo de pan o una moneda en tu mano. Prepárate, porque vamos a activar la tecnología espiritual que los patriarcas usaron para cavar pozos en el desierto y encontrar agua viva. Tú también tienes agua viva debajo de tus pies, solo has olvidado cómo bombearla. Vamos a recordar juntos. Aquí estamos, de pie ante la puerta cerrada que ha mantenido tu prosperidad en el exilio. Ya hemos desmantelado las mentiras que te contabas a ti mismo. Ya has visto la suciedad espiritual, la clipá, que cubre tu dinero y tus esfuerzos. Ahora, con el corazón un poco más humilde y la mente mucho más alerta, es momento de girar la llave. En este capítulo, la nebulosa de la teoría se va a disipar para revelar la maquinaria precisa de la tecnología divina. No estamos hablando de fe ciega, estamos hablando de ingeniería cósmica. Vamos a descubrir qué sucede exactamente en los mundos superiores cuando un ser humano, tú, decide detener el tiempo durante 30 segundos para ejecutar el código sagrado de la gratitud. Debes comprender que el universo no funciona con palabras humanas aleatorias. El universo está programado en un lenguaje de luz y fuego. En la tradición cabalística, sabemos que el alfabeto hebreo no es convencional, son los bloques de construcción de la realidad. Cuando Dios dijo, hágase la luz, no estaba hablando español ni inglés, estaba manipulando las frecuencias primordiales de la existencia a través de las letras hebreas. Por lo tanto, una bendición, una verajá, no es un simple muchas gracias Cortés, es una fórmula matemática espiritual, es una combinación de códigos, yihudim, diseñada para alterar la estructura de la realidad. La oración de los 30 segundos de la que hablamos es el acto de reconexión posterior al consumo, específicamente lo que llamamos la verajá charoná, bendición final, o en su versión más monumental, el Birkat Hamazon, pero quiero centrarme en la esencia comprimida de este acto, esa pequeña ventana de tiempo que la mayoría ignora, la bendición por el sustento menor, el Bore Nefashot, o la concentración crítica en el primer minuto de la gratitud. ¿Por qué es crucial? Porque el diablo está en los detalles, y la pobreza también. Muchos agradecen por el gran banquete de bodas, pero ignoran el vaso de agua, la manzana, el café de media tarde, y es en lo pequeño donde se demuestra la fidelidad. Quien es fiel en lo poco, se le confiará lo mucho. Al ignorar la bendición tras los placeres simples, estás diciéndole al universo, solo me importas cuando el regalo es gigante, y el universo responde cortando el flujo de los detalles diarios, que es donde se acumulan las deudas. Analicemos la estructura de este código. Toda bendición comienza con 3 palabras que son la llave maestra, Baruch Atah Adonai. Probablemente las has escuchado, tal vez las has repetido como un loro, pero nunca has entendido la dinamita que contienen. Desglosemos esto para que la próxima vez que las pronuncies o las pienses, sientas cómo tiemblan las paredes de tu realidad. Baruch no significa simplemente bendito. La raíz de la palabra Baruch en hebreo, Bet, Resh, Yav, está relacionada con Breijá, que significa manantial o fuente. Cuando dices Baruch,
No estás alabando a un dios ególatra que necesita aplausos. Estás activando la fuente, estás abriendo la compuerta, estás declarando, tú eres la fuente de toda vitalidad. En ese instante, te conectas al generador principal. Luego dices, Atá, que significa tú. Esto es revolucionario. Pasas de hablar de un dios abstracto, lejano, un concepto filosófico, a hablar con una presencia inmediata. Atá es segunda persona. Significa que Dios está frente a ti. En el momento en que dices tú, la distancia infinita entre el cielo y la tierra colapsa. Estás en la misma habitación que el Rey. Y finalmente, pronuncias el nombre inefable, que no pronunciamos en vano, pero visualizamos, que representa la eternidad, aquel que fue, es y será. Al unir Baruch, fuente, Atá, presencia aquí y ahora, y el nombre, eternidad, estás creando un puente que atraviesa el tiempo y el espacio. Estás bajando la eternidad a tu momento presente. Ahora, ¿por qué es tan peligroso ignorar esto después de comer o de recibir un beneficio? El Talmud nos presenta una aparente contradicción legal fascinante. En un salmo dice, del Señor es la tierra y su plenitud, es decir, todo pertenece a Dios. Pero en otro salmo dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. ¿En qué quedamos? ¿La tierra es de Dios o es nuestra? Los sabios resuelven esta paradoja con una claridad jurídica aplastante. Antes de la bendición, todo es de Dios. Después de la bendición, se convierte en tuyo. Lee esto de nuevo. Antes de bendecir, la manzana es propiedad divina. Si la comes sin bendecir, estás consumiendo propiedad robada. Es un hurto espiritual, y como en cualquier sistema legal, el robo tiene consecuencias. Cuando robas energía, incluso sin saberlo, esa energía no se integra a tu ser de manera armoniosa, se convierte en un cuerpo extraño. Tu sistema inmunológico espiritual ataca esa energía ilegal, y el resultado es enfermedad, ansiedad, y por supuesto, la pérdida de dinero para pagar la multa cósmica. Sin embargo, en el momento en que te detienes esos 30 segundos y recitas la fórmula de gratitud, se produce una transferencia de título de propiedad. Dios te firma el contrato. Dice, has reconocido al dueño, has pagado con la moneda de la conciencia, gratitud. Por lo tanto, ahora esta energía te pertenece legítimamente. Cuando el dinero o la comida son legítimamente tuyos, traen paz, nutren, se multiplican. La deuda eterna desaparece porque has pagado al contado con tu alma. Déjame contarte sobre el rabino Isaac Luria, el santo Ari, quien podía ver el aura de las personas y de los objetos. Se cuenta que una vez estaba sentado con sus discípulos comiendo frutas. Un discípulo tomó una granada, ansioso por su dulzura, y estaba a punto de morderla. El Ari lo detuvo suavemente poniendo su mano sobre el brazo del estudiante. Espera, le dijo. Mírala. El discípulo miró la granada. Confundido. ¿Qué ves?, preguntó el maestro. Una granada, rabino. Mira más profundo, insistió el Ari. Esa granada está vibrando. Hay una chispa de luz, un alma reencarnada dentro de esa fruta, que ha esperado 100 años para llegar a esta mesa, a tu mano. Está gritando, bendíceme, libérame. Si la comes como un animal, solo por el gusto, esa alma caerá de nuevo al abismo, y se llevará tu alegría con ella. Pero si te detienes, si respiras, si concentras toda tu mente en la fuente de esa granada, y recitas la bendición con fuego en el corazón, elevarás esa alma hasta la raíz de su origen, y ella, agradecida, abogará por ti en los tribunales celestiales. El discípulo, temblando, sostuvo la fruta no como un alimento, sino como un tesoro sagrado. Cerró los ojos. Tardó 30 segundos. Recitó las palabras antiguas lentamente, saboreando cada sílaba. Cuando mordió la fruta, su rostro se iluminó con una luz que no era de este mundo. Dicen que ese discípulo, que antes vivía en la pobreza y la tristeza, se transformó, su semblante cambió, y curiosamente, sus negocios comenzaron a florecer de una manera sobrenatural, no porque se hubiera vuelto más listo, sino porque se había convertido en un socio redentor del universo. Tú tienes esa misma oportunidad cada vez que bebes un vaso de agua, ¿lo entiendes? No se trata de religión, se trata de operación. Estás operando una maquinaria de elevación de chispas, pero aquí es donde la mayoría falla. Y es la razón por la que sigues bloqueado. La trampa es la mecanización. Puedes aprenderte la oración de memoria. Puedes recitarla como un papagayo y no pasará nada. 0 resultados. ¿Por qué? Porque la fórmula requiere un catalizador. Ese catalizador es la cábana.
Intención dirigida. Una bendición sin intención es como un cuerpo sin alma. Es un cadáver. Un cadáver no puede mover objetos. No puede crear vida. Palabras vacías arrojadas al aire mientras miras tu teléfono móvil no suben más allá del techo. Para que la oración rompa la barrera del sonido espiritual y penetre en los cielos, debe ir cargada de emoción. Debe ser un grito silencioso de reconocimiento. El secreto de estos 30 segundos es la pausa consciente. Imagina que el tiempo es un río que corre rápido. La pausa consciente es cuando clavas una estaca en el río y te detienes. Creas un remolino de quietud en medio del caos. En esos segundos, visualizas que el alimento o el dinero que tienes frente a ti es luz pura condensada. Reconoces que no tenías derecho inherente a ello, que es un regalo inmerecido. Sientes la humildad y desde esa humildad proyectas la gratitud hacia arriba. Esos 30 segundos reconfiguran tu cerebro. Neurológicamente pasas del sistema simpático, lucha o huida, estrés, necesito conseguir más, al sistema parasimpático, descanso, digestión, tengo suficiente, estoy a salvo. Desde un estado parasimpático, tomas mejores decisiones financieras, eres más amable, eres más creativo, tu vibración cambia de la carencia a la plenitud, y como la ley de atracción es, en realidad, una ley de resonancia, lo semejante atrae a lo semejante, al vibrar en gratitud, atraes más motivos para agradecer. Ahora, hablemos de la deuda eterna que mencionamos en el título. En la Kabbalah, la deuda no es solo financiera, deuda es cualquier desequilibrio energético. Si tienes salud pero no la usas para hacer el bien, estás en deuda con tu cuerpo. Si tienes inteligencia pero la usas para engañar, estás en deuda con tu mente. Y si tienes dinero, pero no lo bendices ni lo compartes, estás en deuda con tu Creador. Estas deudas espirituales crean vacíos en tu vasija, y el universo, tratando de llenar esos vacíos, a menudo absorbe tus recursos materiales. Es como si tuvieras un agujero en el bolsillo del alma. Puedes meter millones de dólares en ese bolsillo, pero se caerán, se perderán en gastos imprevistos, en reparaciones, en multas, en inflación. Hasta que no cosas el agujero, ningún ingreso será suficiente. La oración de los 30 segundos es la aguja y el hilo que cosen ese agujero. Estamos llegando al corazón del asunto. La oración específica que vamos a aprender a activar no es un mantra largo, es la activación del Bor Nefashot, el creador de las almas, y la conciencia del Birkat Hamazon. Pero más allá del texto hebreo o español, lo que importa es la estructura interna de tu conciencia durante ese medio minuto. Quiero que empieces a visualizar este acto no como una obligación religiosa, sino como el momento en que cobras tu cheque espiritual. Imagina que cada vez que comes, Dios te extiende un cheque por $1 millón de energía vital, pero ese cheque no tiene fondos hasta que tú lo firmas con tu gratitud. Si no lo firmas, el cheque rebota, y un cheque rebotado en el cielo se manifiesta como una deuda en la tierra. La gente rica, espiritualmente rica, que a menudo incluye lo material, no es la que más tiene, sino la que más flujo permite pasar a través de ella. Son tuberías anchas y limpias. La ingratitud calcifica la tubería, la queja la oxida, la bendición consciente la limpia, la pule y la ensancha. En el próximo capítulo, vamos a aterrizar esto en la práctica diaria. Te voy a enseñar el protocolo de los 30 segundos, paso a paso. ¿Qué hacer exactamente antes de comer? ¿Qué hacer mientras comes? ¿Y qué hacer inmediatamente después? ¿Cómo aplicar esto no solo a la comida, sino a cada factura que pagas y a cada ingreso que recibes? Vamos a convertir tu vida diaria en una liturgia de abundancia. Pero necesito que te quedes con esta imagen grabada en fuego en tu mente. Tú eres el sacerdote de tu propia vida. Tu mesa es el altar, tu comida y tu dinero es la ofrenda, y tu palabra es el fuego que consume la ofrenda y la eleva al cielo. Si no hay fuego, la carne se pudre en el altar. Si no hay intención, el dinero se pudre en el banco. Vamos a encender el fuego. Vamos a dejar de ser ladrones inconscientes para convertirnos en socios conscientes. La transformación está ocurriendo ahora mismo mientras lees. Tu alma está recordando. Esa sensación de, cierto, esto es verdad, que sientes en el pecho es tu neshama despertando de un coma largo. No la vuelvas a dormir. Mantente alerta, porque lo que viene es la instrucción manual para operar tu nueva realidad. Prepárate, porque vamos a desafiar la inercia de toda una vida. Tu ego va a resistirse. Te dirá, ¡qué tontería!
Solo come y vete, tienes prisa. Pero ahora sabes que esa voz es tu enemigo. Ahora sabes que la prisa es la pobreza disfrazada de eficiencia. Vamos a desacelerar para poder acelerar. Vamos a detenernos 30 segundos para ganar la eternidad. El cielo está escuchando. ¿Estás listo para hablar su idioma? Has llegado al umbral de la transformación práctica. Hasta este momento, hemos viajado por los paisajes de tu mente y tu alma, desenterrando las raíces podridas de la escasez y limpiando el terreno de las malas hierbas de la ingratitud. Hemos diagnosticado la enfermedad espiritual que te aqueja, esa desconexión crónica que convierte el oro en polvo y la alegría en ansiedad. Pero el diagnóstico, por preciso que sea, no cura al paciente si no se administra la medicina, y la medicina espiritual es acción. La Kabbalah no es una filosofía para debatir en salones académicos, es un manual de supervivencia para la trinchera de la vida diaria. Ahora, en este capítulo, vamos a dejar de hablar de la llave y vamos a meterla en la cerradura. Vamos a desglosar la anatomía de esos 30 segundos que separan la maldición de la bendición, la deuda eterna de la prosperidad cíclica. Te pido que visualices tu vida actual como una central hidroeléctrica. Tienes una represa inmensa, una estructura capaz de generar energía para iluminar ciudades enteras. El agua, el shefa, la abundancia divina, presiona contra los muros, deseando fluir, deseando generar potencia, pero las compuertas están oxidadas, atascadas por años de negligencia, de prisa y de inconsciencia. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el lubricante sagrado y girar la manivela. No será fácil al principio. El óxido de los hábitos viejos ofrece resistencia. Tu ego gritará que no tienes tiempo, que es ridículo detenerse ante un plato de comida o una factura de luz. Pero tú, armado con la nueva conciencia que has adquirido, ignorarás esos gritos y girarás la rueda. El protocolo de los 30 segundos comienza con una acción contraintuitiva, la detención absoluta. Vivimos en la era de la velocidad, donde el movimiento constante se confunde con el progreso, pero en el mundo espiritual, la velocidad sin dirección es caos. Para reconectar el circuito, primero debes cortar la inercia. Imagina que vas a comer algo tan simple como una manzana, o que vas a hacer clic en enviar pago en tu aplicación bancaria. El impulso automático es hacerlo y pasar a lo siguiente. Aquí es donde intervienes con tu libre albedrío. Te detienes, congelas el tiempo. Esos primeros 5 segundos del protocolo son de silencio interno. Respiras. No es una respiración cualquiera. Es una inhalación consciente donde visualizas que estás atrayendo luz, y una exhalación donde sueltas la ansiedad de la carencia. En ese silencio, creas un espacio sagrado, un santo de los santos temporal, en medio de tu cocina o tu oficina. En este espacio vacío que has creado, realizas el segundo paso, la contemplación de la fuente. Miras el objeto, el dinero o el alimento, pero no miras su superficie. Usas tu visión de rayos X espiritual. Si es una manzana, no ves solo una fruta roja, ves la cadena de milagros que la trajo a ti, ves la semilla que murió en la tierra, la lluvia que cayó del cielo por decreto divino, el sol que la nutrió, el agricultor que la recogió, el camionero que la transportó. Entiendes que todo el universo conspiró para que esa energía llegara a tu mano. Si es dinero lo que estás a punto de gastar o recibir, no ves papel ni dígitos, ves energía vital cristalizada, ves el tiempo de vida que invertiste, ves la confianza que alguien depositó en ti. En este paso, que dura unos 10 segundos, pasas de ser un consumidor a ser un testigo de la maravilla. Reconoces que no eres el dueño, sino el administrador temporal de un tesoro divino. Y entonces, llegamos al clímax del protocolo, la pronunciación verbal o mental de la bendición. Los últimos 15 segundos. Aquí es donde la alquimia ocurre. Las palabras no son sonidos, son moldes para la energía. Cuando recitas la bendición, ya sea la fórmula tradicional hebrea o su equivalente en tu idioma con intención pura, estás estampando el sello del rey sobre la materia. Estás diciendo, esto viene de ti, y a ti lo elevo. Quiero que entiendas cómo aplicar esto específicamente al dinero, porque sé que es ahí donde tu dolor es más agudo. La mayoría de la gente, cuando paga una deuda o una factura, lo hace con una energía de contracción, de dolor. ¡Ay, se me va el dinero!, piensan. Otra vez a pagar, ¡qué desgracia! ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás cargando tu dinero con una vibración de pérdida, de dolor y de resentimiento. Estás maldiciendo tu propio flujo. Ese dinero sale de ti envenenado, y como el dinero circula, ese veneno termina regresando a ti
en forma de más escasez. El cambio radical que te propongo es este. Convierte cada pago en un acto de gratitud explosiva. Cuando tengas la factura en la mano, detente los 30 segundos. Siente la gratitud por haber tenido el servicio, la electricidad, el techo, la comida que esa factura representa. Y luego, agradece por tener la capacidad de pagar. Di internamente, gracias, Creador, porque me has dado los medios para honrar mis compromisos. Envío este dinero de regreso al mundo lleno de luz, para que bendiga a quien lo reciba y regrese a mí multiplicado, para hacer más bien. ¿Sientes la diferencia? Has pasado de la vibración de pérdida a la vibración de circulación. Has transformado un acto de deuda en un acto de flujo. Hubo un zapatero en una aldea de Europa del Este, un hombre sencillo llamado Reb Sushia, no el famoso Rebe, sino un simple trabajador. Sushia era conocido por la calidad extraordinaria de sus zapatos. Decían que quien usaba sus botas sentía que caminaba sobre nubes y nunca se cansaba. La gente venía de lejos y pagaba precios altos, pero Sushia vivía modestamente y daba casi todo a los pobres. Un día, un joven erudito, intrigado por el misterio de este zapatero, se escondió en su taller para observarlo. Vio que Sushia, antes de martillar cada clavo, se detenía un instante, cerraba los ojos y susurraba algo. El erudito pensó que era una oración compleja. Al final del día, salió de su escondite y le preguntó, «Sushia, ¿qué nombres sagrados invocas sobre el cuero?» El zapatero sonrió con humildad y dijo, «No sé muchos nombres sagrados, joven. Solo sé que cada pieza de cuero fue una vez un animal que Dios creó, y cada clavo fue metal en la tierra de Dios. Cuando tomo el martillo me detengo y digo, Amo del universo, que estos zapatos protejan los pies de tus hijos y los lleven por caminos de bien. Y cuando recibo el pago, beso la moneda y digo, gracias por permitirme ser tu socio en vestir a tu pueblo». El erudito comprendió entonces que la santidad no estaba en los libros del zapatero, sino en su intención constante de elevar la materia. Sushia no fabricaba zapatos, fabricaba vehículos para el servicio divino, y por eso, la prosperidad nunca lo abandonó, porque él no era un dique que retenía el agua, sino un canal que la distribuía. Tú has estado actuando como un dique, has estado reteniendo, acumulando por miedo, pagando con dolor, y el agua estancada se pudre. El protocolo de los 30 segundos te convierte en un canal, te enseña a soltar con confianza y a recibir con humildad. Ahora, profundicemos en la bendición final, Berajá Charoná, o en su forma más simple, el reconocimiento posterior. Hemos hablado de bendecir antes, pero la tradición judía es única en su énfasis de bendecir después. ¿Por qué? Porque antes de comer o recibir dinero, tienes el deseo, el apetito. Es fácil acordarse de Dios cuando necesitas algo, pero después, cuando ya estás saciado, cuando el depósito está lleno, el ego se infla. El ego dice, yo me gané esto, estoy satisfecho, no necesito a nadie. Ese es el momento de mayor peligro espiritual. Es el momento donde nace la arrogancia que precede a la caída. Por eso, la Torá nos ordena, y comerás, y te saciarás, y bendecirás. Justo en el momento de la saciedad, debes romper el ego. Debes detenerte esos 30 segundos después de la comida, o después de cerrar el gran negocio, y devolver la gloria. Debes decir, aunque mi cuerpo está lleno y mi cuenta segura, reconozco que sigo siendo dependiente de ti en cada segundo. Esta humildad actúa como un escudo protector contra el mal de ojo y contra la envidia, tanto ajena como propia. Sella tu prosperidad para que no se escape. Sé que mientras lees esto, una voz cínica en tu cabeza te dice, esto es demasiado simple, ¿cómo va a pagar esto mis deudas de miles de dólares? Esa voz es la voz de la kelipá, la cáscara. Quiere complejidad, porque en la complejidad es fácil esconderse y no hacer nada. La verdad es siempre simple, pero requiere coraje. Requiere el coraje de ser constante. No funciona si lo haces una vez. Funciona por acumulación. Es como el interés compuesto. Cada bendición consciente deposita una moneda de luz en tu cuenta espiritual. Al principio no ves la diferencia, pero día tras día, comida tras comida, pago tras pago, la cuenta crece. La luz comienza a desplazar a la oscuridad. Empiezas a notar cambios sutiles. Primero la ansiedad disminuye. Esa presión en el pecho desaparece porque has dejado de cargar el peso del mundo tú solo. Has delegado la carga al socio mayoritario. Luego, empiezas a tener claridad. Ideas que antes no veías aparecen de repente. Soluciones a tus deudas surgen de lugares inesperados. Una renegociación, un trabajo extra,
una venta olvidada, no es magia, es que has limpiado el parabrisas de tu mente y finalmente, las fugas se detienen, el coche deja de romperse, los electrodomésticos duran más, la salud mejora, el dinero rinde más porque está bendito. El dinero bendito es denso en realidad, pero ligero en espíritu. El dinero maldito, sin bendición, es volátil, se esfuma, pero pesa en la conciencia. Tú eliges qué moneda quieres usar. Quiero darte una imagen más para que la lleves contigo en este capítulo de aplicación práctica. Imagina que tu vida financiera es un jardín. Hasta ahora has estado regando el jardín con agua salada, ingratitud, queja, prisa. Las plantas están marchitas. El suelo es estéril. Las deudas son las espinas que han crecido en esa tierra hostil. Hoy, te estoy dando la fórmula para desalinizar el agua. La oración de los 30 segundos es el filtro. Convierte el agua salada de la preocupación en agua dulce de la confianza. Bitajón. Cuando empieces a regar tu jardín financiero con agua dulce, no esperes ver un roble gigante mañana. Eso sería inmadurez. Pero si miras con atención, verás que las hojas empiezan a ponerse verdes. Verás pequeños brotes. Debes tener la paciencia del agricultor fiel. Debes persistir en el protocolo aunque no veas el cheque en el correo al día siguiente. La persistencia es la prueba de la fe. Si lo haces solo por el resultado, sigues en el comercio. Si lo haces por la verdad de la conexión, entras en el milagro. Este capítulo no es solo para leerlo, es para vivirlo. La próxima vez que te lleves algo a la boca, o la próxima vez que abras tu billetera, recuerda, tienes 30 segundos para cambiar tu destino. Tienes 30 segundos para elegir entre ser un ladrón cósmico o un príncipe heredero. El universo contiene la respiración esperando tu decisión. Los ángeles de la abundancia están parados a tu lado, con las plumas listas para anotar en el libro de la vida, esperando ver si pasas de largo o si te detienes. Detente, mira, bendice. Es así de simple y así de difícil. Es la batalla más grande de tu vida, librada en el campo de batalla más pequeño, medio minuto de tu tiempo. Pero en ese medio minuto cabe la eternidad. Al integrar esta práctica, estás construyendo una vasija nueva, una cli robusta y pura, capaz de sostener la luz inmensa que está por venir. Porque lo que viene en los próximos capítulos no es solo la recuperación de lo perdido, sino la expansión hacia territorios que ni siquiera te atrevías a soñar. La deuda se paga, sí, pero eso es solo el comienzo. El objetivo no es estar a cero, el objetivo es el infinito. Pero para llegar al infinito, primero debes santificar el uno que tienes en la mano ahora. Tu transformación ha pasado de la teoría a la mecánica. Ahora tienes la herramienta. Tus manos ya no están vacías. Sientes el peso de la responsabilidad, pero también la emoción del poder recuperado. Ya no eres una víctima de las circunstancias económicas. Eres un alquimista de la realidad divina. Y mientras practicas, mientras fallas y vuelves a intentar, mientras luchas por esos 30 segundos de conciencia, en un mundo de distracción, estás tejiendo una vestimenta de luz para tu alma, que ninguna deuda podrá rasgar jamás. Sigue adelante, porque la luz al final del túnel no es un tren que viene a arrollarte, es el sol de un nuevo amanecer que tú mismo estás invocando. Has entrado en la fase más crítica de tu transformación. Si los capítulos anteriores fueron el despertar y la instrucción técnica, este capítulo es la prueba de fuego. Es el momento en que la mayoría de los buscadores espirituales fracasan, dan media vuelta y regresan a la comodidad de su miseria conocida. ¿Por qué? Porque has comenzado a aplicar el protocolo de los 30 segundos. Has empezado a bendecir tu pan y tu dinero, pero al mirar por la ventana, el paisaje parece seguir igual. Las deudas siguen ahí. El saldo bancario no ha añadido ceros mágicamente durante la noche. Y tu mente lógica, esa abogada del diablo que vive en tu cráneo, empieza a susurrarte con sorna. ¿Lo ves? No funciona. Es una pérdida de tiempo. Vuelve a preocuparte. Vuelve a correr, vuelve a la ansiedad, que es lo único real. Este capítulo está diseñado para salvarte de ese abismo. Debes entender la naturaleza del tiempo y la arquitectura de la manifestación en la Kabbalah para no abortar el milagro justo cuando está gestándose. Lo que estás experimentando ahora, ese silencio aparente del universo después de tu cambio de conciencia, no es rechazo. Es gestación, y hay una ley inmutable en la agricultura espiritual. La semilla debe desintegrarse en la oscuridad de la tierra antes de poder romper la superficie como un brote verde. Tú has plantado la semilla de la gratitud consciente. Ahora la semilla está rompiendo su cáscara. Para el ojo inexperto,
parece destrucción. Para el sabio, es el comienzo de la vida. Hablemos de la ilusión del retraso. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea. Haces clic, compras, deslizas el dedo, conectas. Pero el Shefa, la abundancia divina profunda y sostenible, no opera bajo las leyes digitales. Opera bajo las leyes orgánicas. Cuando comienzas a recitar la oración de los 30 segundos y a cambiar tu vibración de ladrón a socio, estás enviando una señal nueva al cielo. Pero aquí en la tierra, en la dimensión de Malchut, el mundo físico, todavía estás viviendo los ecos de tus acciones pasadas. Imagina que has estado gritando en un cañón enorme durante 10 años. Has gritado escasez, miedo, deuda. Ahora has dejado de gritar eso y has empezado a susurrar gratitud. Sin embargo, el eco de tus gritos antiguos todavía está rebotando en las paredes del cañón y regresando a tus oídos. No te confundas. Lo que oyes y ves hoy, las facturas, los problemas, son solo el eco del pasado, no son tu presente real. Tu presente real es la nueva frecuencia que estás emitiendo. Si mantienes la frecuencia, el eco antiguo eventualmente se desvanecerá y será reemplazado por el nuevo sonido de la abundancia. Pero se requiere algo más que paciencia, se requiere bitachón. En la espiritualidad judía, distinguimos entre emuná, fe, y bitachón, confianza activa. La fe es creer que Dios existe y puede ayudarte. Eso es teórico. El bitachón es mucho más visceral, es la certeza absoluta, tranquila, y casi desafiante de que todo lo que está ocurriendo ahora mismo es para tu bien y es parte del proceso de entrega. Tener fe es saber que Dios puede pagar tus deudas. Tener bitachón es mirar la factura impagada, sentir la presión, y aún así ser capaz de bendecir el momento, sabiendo que esa factura es solo un escenario temporal que se está reconfigurando. Es la diferencia entre creer que el paracaídas funciona y saltar del avión. Tú has saltado, ahora estás en caída libre. El bitachón es saber que el tirón del paracaídas vendrá en el momento exacto, ni un segundo antes, ni uno después. Aquí es donde entra el fenómeno de la limpieza de la tubería. Cuando empiezas a aplicar la tecnología de los 30 segundos, estás inyectando agua pura a alta presión en una tubería. Tu vida, que ha estado llena de lodo durante décadas. ¿Qué sucede al principio? ¿Sale agua limpia? No, sale lodo. Sale agua negra, espesa y repugnante. Muchos al ver esto se asustan. Empecé a rezar y todo empeoró. Se rompió la lavadora. Perdí un cliente. Me enfermé y cierran el grifo. Grave error. Ese empeoramiento es en realidad la señal más clara de que el proceso está funcionando. Estás purgando la negatividad acumulada. Esa suciedad tenía que salir para que el flujo limpio pudiera establecerse. Si te detienes ahora, te quedas con la tubería a medio limpiar y el lodo estancado. Debes seguir bombeando gratitud. Debes bendecir incluso el lodo que sale, diciendo, gracias, Creador, porque estoy viendo salir la impureza de mi vida. Gracias por esta limpieza. Recuerdo la enseñanza del Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, sobre la ocultación dentro de la ocultación. Él enseñaba que hay dos tipos de oscuridad. En la primera, sabes que estás a oscuras y buscas la luz. Eso es manejable. Pero la segunda es más peligrosa. Es cuando la oscuridad es tan densa que te convence de que la luz nunca existió. O peor, te hace creer que la oscuridad es la luz. Cuando intentas cambiar tu destino financiero y te encuentras con obstáculos, estás enfrentando una ocultación. Dios parece esconderse, pero el Baal Shem Tov nos dice que Dios se esconde para ser encontrado. Es como un padre que juega al escondite con su hijo. Se esconde, pero si el hijo deja de buscar y se pone a jugar con otra cosa, el padre se entristece. El padre se esconde para provocar el deseo del hijo de buscarlo. Tus dificultades financieras actuales, esas deudas que parecen eternas, son el escondite de Dios. Él está esperando que, en lugar de desesperarte, uses la herramienta de los 30 segundos para decir, sé que estás ahí, detrás de esta pila de facturas. No me engañas con esta apariencia de escasez. Sé que tú eres la fuente y te bendigo. Cuando haces eso, rompes la carcasa de la realidad y revelas la luz oculta. Permíteme ilustrar esto con una historia que ocurrió en la Praga del siglo XVII. Había un hombre llamado Josele, conocido como Josele el Avaro. Era inmensamente rico, pero nadie lo veía dar ni una moneda a los mendigos. La comunidad lo despreciaba. Cuando murió, lo enterraron en una zona apartada del cementerio, sin honores. Pero a la semana siguiente, ocurrió algo extraño. Los pobres de la ciudad empezaron a acudir al rabino,
llorando. Rabino, decían, el carnicero ya no me da carne gratis los viernes, el panadero ya no me da pan, el sastre ya no me arregla la ropa. El rabino confundido indagó. Resultó que Yosele, el supuesto avaro, había estado pagando en secreto a todos los comerciantes de la ciudad para que dieran productos a los pobres, haciéndoles creer que era caridad de los comerciantes, no de él. Yosele había entendido el nivel más alto de la caridad, dar sin ser reconocido, para no avergonzar al receptor. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces, la providencia divina actúa como Yosele, te da sustento de maneras que no reconoces, disfrazada de suerte, de coincidencia, o incluso de trabajo duro, y tú, en tu ceguera, desprecias la fuente, juzgas la realidad por las apariencias, crees que tu jefe es quien te paga, crees que tus clientes son la fuente de tu dinero, no lo son, son solo los carniceros y panaderos, son los intermediarios. La fuente era Yosele, en la historia, y es el creador. En tu vida, la oración de los 30 segundos es el acto de quitarle la máscara a la realidad, es mirar al cheque y ver la mano de Dios, no la firma del tesorero. Cuando dejas de idolatrar a los intermediarios, el banco, el jefe, la economía, y conectas directo con la fuente, el miedo desaparece, porque el jefe puede despedirte, el banco puede quebrar, pero la fuente es eterna e inagotable. Ahora, profundicemos en la técnica para lidiar con la ansiedad durante la espera. La ansiedad es fundamentalmente una forma de idolatría. Sí, has leído bien. Cuando te preocupas excesivamente, estás declarando que crees que el problema es más poderoso que Dios. Estás construyendo un altar a tu deuda y sacrificando tu paz mental en él. Para combatir esto, debes usar los 30 segundos no solo para agradecer por lo que recibes, sino para agradecer por lo que aún no ves. Esta es la técnica avanzada, la bendición del vacío. Cuando mires tu cuenta bancaria y veas un número que te asusta, o un vacío donde debería haber dinero, no te contraigas. En lugar de eso, realiza el protocolo, detente, respira, y di, amo del universo, gracias por este espacio vacío. Sé que el vacío es solo el recipiente esperando ser llenado. Gracias porque estás creando la vasija perfecta para mi próxima bendición. Acepto este momento de restricción como parte de mi crecimiento. Esto es alquimia nuclear. Convertir el miedo al vacío en gratitud por la oportunidad de recepción. El universo no sabe cómo resistirse a ese tipo de confianza. Se ve obligado, por ley espiritual, a llenar ese vacío con luz. Recuerda el maná en el desierto. Era el entrenamiento definitivo en confianza. Caía cada día, solo para ese día. Si alguien intentaba guardar para mañana, se pudría. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no podía darles un almacén lleno para un año? Por supuesto que podía, pero quería enseñarles a mirar al cielo cada día. Quería una relación, no una transacción. Tus deudas y tu situación actual son tu desierto, y la providencia que buscas es tu maná. Si tuvieras todo el dinero del mundo hoy en el banco, probablemente dejarías de rezar, dejarías de bendecir, y tu alma se volvería a dormir. El Creador te ama demasiado como para permitir que eso suceda. Te mantiene en este borde, no para torturarte, sino para enamorarte, para asegurarse de que tu conexión sea sólida antes de darte el peso de la riqueza, porque la riqueza sin conexión aplasta, la riqueza con conexión eleva. Estamos preparando tu vasija para la riqueza pesada, y para eso, la vasija debe ser probada bajo presión. La presión que sientes ahora es la prueba de calidad. Hay otro aspecto sutil que bloquea la prosperidad y atrae deudas: el juicio sobre el dinero. Muchos de nosotros, aunque deseamos dinero, tenemos una programación subconsciente que lo considera sucio, malo o fuente de corrupción. Si en el fondo de tu corazón crees que el dinero es malo, tu oración de 30 segundos chocará contra un muro de contradicción interna. No puedes atraer lo que desprecias. Debes usar estos momentos de conexión para santificar el concepto mismo del dinero en tu mente. En hebreo, la palabra para dinero es kesef, que comparte raíz con kisuf, que significa anhelo. El dinero es, en su raíz, el anhelo del alma por expandirse y hacer el bien en el mundo. El dinero neutro es un amplificador. Si eres generoso, el dinero te hará más generoso. Si eres avaro, te hará más avaro. Durante tus 30 segundos, cuando tengas dinero en la mano,
aunque sea poco, di, esto es Kesef, esto es anhelo divino, esto es una herramienta sagrada para revelar bondad. Límpiate de los prejuicios que te dicen que la pobreza es espiritual. La pobreza en el judaísmo no es un ideal, es una aflicción que debe ser curada. El Talmud dice que la pobreza es peor que 50 plagas. Tu destino es la prosperidad, porque solo desde la prosperidad puedes ayudar plenamente a los demás. Un hombre que se está ahogando no puede salvar a otro que se ahoga. Debes subirte al barco firme de la abundancia para poder lanzar salvavidas. A medida que integras esto, notarás que tu relación con el pagar cambia. Antes, pagar era una pérdida. Ahora pagar es sembrar. Cada vez que transfieres dinero a alguien, visualiza que estás plantando una semilla de luz en su vida. Bendice a la compañía eléctrica, que este dinero les sirva para llevar luz a más hogares. Bendice al supermercado, que este dinero ayude a los agricultores y a los empleados. Al hacer esto, te conviertes en un distribuidor de bendiciones, y un distribuidor siempre tiene stock. El almacén nunca deja vacío al distribuidor que mueve la mercancía rápido y bien. Si retienes, el almacén deja de enviarte. Si distribuyes, pagas con bendición, el almacén te envía más y más. Estás a punto de graduarte de la escuela de la escasez, pero queda un último velo por rasgar. En el próximo y último capítulo, vamos a hablar de la expansión total. Vamos a ver cómo esta práctica de 30 segundos no solo arregla tu economía, sino que repara tu linaje, afecta a tus hijos y te conecta con tu propósito de vida definitivo. Vamos a hablar del legado, porque no estás haciendo esto solo para pagar la tarjeta de crédito. Estás haciendo esto para romper una cadena de pobreza que ha atado a tu familia por generaciones. Tú eres el eslabón que se convierte en oro, pero por ahora, tu tarea en este capítulo es resistir, es mantener la postura. Cuando el viento sople fuerte y la duda te golpee la cara, ciérrate en tu fortaleza de 30 segundos. No mires la tormenta, mira la brújula. La aguja apunta al norte. Apunta a la fuente. Sigue la aguja, no el ruido. Estás más cerca de lo que crees. La noche es siempre más oscura justo antes del amanecer, y el hecho de que sientas tanta resistencia ahora es la prueba de que el amanecer es inminente. No te rindas, no cedas, no vuelvas a dormirte. El milagro ya está en camino, bajando por la escalera de los mundos, pasando de lo espiritual a lo mental, de lo mental a lo emocional, y de lo emocional a lo físico. Ya casi puedes tocarlo. Solo mantén el canal abierto. Mantén la bendición fluyendo. Tú eres el guardián de la puerta, y la puerta se está abriendo. Has llegado a la cima de la montaña. Mira hacia abajo por un instante. Observa el valle de sombras del que has salido. Ese lugar oscuro donde la ansiedad era tu compañera de cama, y las deudas eran los monstruos que te perseguían en sueños. Ya no perteneces allí. Aunque tus pies todavía toquen el polvo de este mundo material, tu cabeza ya respira el aire enrarecido de las alturas espirituales. En este capítulo final, no vamos a hablar de cómo sobrevivir, ni siquiera de cómo pagar lo que debes. Eso ya está resuelto en la raíz, y las ramas físicas se alinearán inevitablemente. Ahora vamos a hablar de algo mucho más grande, algo que trasciende tu cuenta bancaria y tu vida biológica. Vamos a hablar de legado, de permanencia, y de tu papel como arquitecto de una nueva realidad para las generaciones venideras. La oración de los 30 segundos no era solo un salvavidas para evitar que te ahogaras, es el cetro con el que vas a gobernar tu destino. Debes comprender que en la economía divina, el objetivo nunca es simplemente el punto cero. Dios no quiere que estés simplemente sin deudas. El estado natural del alma es la expansión infinita. El Creador es una fuente que emana sin cesar, y si tú estás hecho a su imagen y semejanza, tu destino es ser un río, no un estanque. La deuda era solo un síntoma de un bloqueo en tu identidad. Ahora que has destapado la arteria espiritual con la gratitud consciente, prepárate para un flujo de energía que puede resultar abrumador si no tienes el propósito correcto. El dinero sin propósito es tan peligroso como la pobreza. Puede corromper, puede cegar, puede destruir. Por eso la etapa final de tu iniciación es definir el para qué. En la Kabbalah, aprendemos sobre el concepto de Tikkun Olam, la reparación del mundo. Se nos enseña que cada persona nace con una misión específica y con los recursos exactos necesarios para cumplirla. Si te faltan recursos, es porque aún no has alineado tu voluntad con tu misión, o porque hay una fuga energética. Pero una vez que sellas la fuga con la bendición, el cielo te pregunta, ¿cuánto necesitas para cumplir tu misión? Si tu misión es pequeña, solo sobrevivir, comer y dormir, te darán lo justo para eso. Pero si tu misión es grande, ayudar a otros, sostener instituciones de sabiduría,
crear empleo, traer belleza y bondad al mundo, el cielo abrirá las compuertas de par en par. La clave para la prosperidad eterna no es pedir dinero, es pedir ser un canal de distribución. Imagina que te presentas ante el gerente de un gran banco y le dices, necesito $1.000.000 porque quiero comprarme cosas bonitas. Probablemente te negará el crédito, pero si vas y le presentas un plan de negocio sólido, donde demuestras que ese millón generará 10 millones y beneficiará a la comunidad, el banco será quien te busque a ti para darte el dinero. El universo funciona igual. La oración de los 30 segundos, cuando se hace con madurez, evoluciona. Ya no dices solo, gracias por este pan. Ahora, en el silencio de tu corazón, añades, y dame fuerzas y recursos para dar pan a 1,000 personas más. Cuando elevas tu petición de lo personal a lo colectivo, te conviertes en un socio indispensable para la divinidad. Te vuelves demasiado grande para fallar, en términos espirituales, porque demasiada gente depende de tu luz. Aquí es donde entra el secreto del maser, o el diezmo, entendido no como una obligación religiosa dolorosa, sino como una tecnología de flujo. Una vez que empiezas a bendecir y el dinero empieza a fluir, debes asegurarte de que el agua siga corriendo. Si retienes todo lo que llega, te conviertes en el mar muerto. Recibes agua del río Jordán, pero no tienes salida, y por eso, nada vive allí. Para estar vivo, debes dar. La caridad, tzedaká, es la declaración final de confianza, es decir, doy el 10% o lo que pueda, porque sé que la fuente es inagotable. No tengo miedo a quedarme sin nada. Al dar, creas un vacío santo que atrae más luz. La oración de los 30 segundos santifica lo que entra. La caridad santifica lo que sale. Juntos crean un ciclo de energía perpetua que ninguna crisis económica puede romper. Quiero que visualices tu linaje. Piensa en tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Tal vez fueron gente buena, trabajadora, pero quizás vivieron bajo el yugo de la escasez, del miedo, de la supervivencia. Tú tienes la oportunidad, aquí y ahora, de ser el rompedor de cadenas. En tu ADN espiritual llevas las memorias de sus carencias, pero al adoptar esta práctica de conciencia radical, estás reescribiendo el código genético de tu familia. Tus hijos, o las personas que te rodean, no aprenderán de tus sermones, sino de tu vibración. Cuando te vean detenerte antes de comer, cuando sientan la paz que emana de ti al pagar una factura, absorberán esa confianza por ósmosis. Estás curando el pasado y bendiciendo el futuro simultáneamente. Estás instaurando una nueva tradición familiar, la tradición de la gratitud y la abundancia. Pero hay una advertencia final que debo darte, tan seria como la primera. El enemigo más grande ahora no es la deuda, sino el olvido. La naturaleza humana tiende a la entropía. Cuando las cosas empiezan a ir bien, cuando las deudas se pagan, y la nevera está llena, el sentido de urgencia desaparece. Dejas de hacer la pausa de los 30 segundos. Ya estoy bien, piensas. No hace falta ser tan fanático. Y poco a poco, imperceptiblemente, el nudo en la manguera vuelve a formarse. La clipa vuelve a crecer sobre tu corazón. Y un día, te despiertas de nuevo en la oscuridad, preguntándote qué pasó. La constancia es la única magia real. Los grandes sabios cabalistas no hacían milagros un día y dormían al siguiente. Mantenían su conexión con la precisión de un láser cada minuto de sus vidas. Debes comprometerte, no por 30 días, sino de por vida. Haz de esta oración tu ancla. Que sea lo último que haces antes de que el alimento toque tu lengua, y lo primero que haces cuando el dinero toca tu mano. No negocies con esto. Es el precio de tu libertad, y comparado con el precio de la esclavitud de la deuda, es un precio infinitamente bajo. Piensa en el rey David, quien escribió los Salmos. Él pasó de ser un pastor despreciado a ser el rey más grande de Israel. Su vida estuvo llena de guerras y desafíos, pero su secreto era que transformaba cada evento en una canción, en una oración, en una bendición. Él decía, bendeciré al Eterno en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No decía, en los buenos tiempos, decía, en todo tiempo. Cuando huía de sus enemigos y cuando se sentaba en el trono, esa actitud constante de reconocimiento fue lo que estableció su reino para la eternidad. Tú estás construyendo tu propio reino. Que la alabanza esté de continuo en tu boca. A medida que integras esto,
Experimentarás un fenómeno conocido como Simcha Shel Mitzvah, la alegría de la conexión. Empezarás a sentir un gozo inexplicable al realizar estos pequeños actos de conciencia. Ya no será una carga, será el momento más dulce de tu día. Esa alegría es la señal de que tu alma está brillando a través de tu cuerpo, y la alegría es el imán más poderoso para la prosperidad. La tristeza contrae, la alegría expande. El dinero feliz busca dueños felices. Las oportunidades buscan mentes optimistas. Al vivir en gratitud, te conviertes en un faro en la noche, y los barcos cargados de oro navegarán hacia tu luz porque es el puerto más seguro que pueden encontrar. Te invito a mirar tu futuro ahora. Cierra los ojos por un momento. Metafóricamente, no dejes de leer. Visualízate dentro de 5 años. Estás sentado en una mesa hermosa. No hay facturas amenazantes en el cajón. Tu teléfono no suena con llamadas de cobradores. Tienes salud, tienes paz. Pero lo más importante, tienes una conexión directa, un teléfono rojo con el Creador. Tomas una fruta, la elevas, cierras los ojos y con una sonrisa serena, susurras las palabras de bendición. Sientes la electricidad recorrer tu columna. Sabes quién eres, sabes de dónde vienes y sabes a quién sirves. Eres un sacerdote del mundo material, un alquimista que convierte la materia en espíritu y el espíritu en bendición. Ese futuro no es una fantasía, es una memoria del futuro que está esperando que llegues a él. El camino está trazado, las herramientas están en tus manos. El protocolo de los 30 segundos es tu brújula y tu espada. No necesitas más cursos, no necesitas más gurús. No necesitas más teorías complicadas, necesitas hacer el trabajo, necesitas elevar las chispas, necesitas ser fiel en lo poco para que se te confíe lo mucho. Recuerda siempre, la puerta de la prosperidad tiene 2 cerraduras. Una se abre desde el cielo, y esa llave la tiene Dios, quien siempre quiere abrir. La otra se abre desde la tierra, y esa llave la tienes tú. Se llama gratitud. Mientras mantengas tu llave girada, la puerta no podrá cerrarse. Eres libre, eres amado, eres sustentado. Has completado este viaje narrativo, pero tu viaje real comienza en el momento en que apagues esta pantalla y te enfrentes a tu próxima comida o a tu próxima transacción financiera. El universo estará observando. Los ángeles estarán esperando. Pasarás de largo como un sonámbulo o te detendrás como un rey para reclamar tu corona. La elección, como siempre, es tuya. Pero ahora, ya no puedes alegar ignorancia, sabes la verdad, y la verdad te ha dado el poder. Úsalo, bendice, y serás bendecido. Da, y se te dará. Agradece, y se te multiplicará. Hemos llegado al final de esta transmisión de sabiduría, pero es solo el comienzo de nuestra comunidad de almas despiertas. Si has sentido cómo se rompía la cáscara de tu corazón, ¿y cómo entraba la luz de estas palabras? No dejes que este momento se evapore. Necesitamos unir fuerzas. Necesitamos crear un ejército de bendecidores que cambien la vibración de este mundo. Si estás listo para comprometerte con tu prosperidad y sellar este pacto de abundancia, te pido que hagas un acto físico ahora mismo. Dale me gusta a este video como señal de que aceptas la bendición. Y suscríbete al canal para no perderte ni una sola gota del manantial de sabiduría que seguiremos compartiendo. Al suscribirte, no solo te unes a un canal, te unes a una familia espiritual que camina hacia la luz. Deja un comentario abajo declarando: yo activo el flujo de la gratitud, que tu nombre quede escrito aquí como testimonio de tu despertar. Nos vemos en el camino de la ascensión. Shalom y abundancia infinita para ti.